Hoy nos adentramos en uno de los desafíos más formidables de la infectología y la neurología clínica, la meningitis tuberculosa. Y es que a pesar de los avances en la terapia antimicrobiana y el uso de glucocorticoides adjuntos, esta enfermedad sigue siendo devastadora, con una mortalidad que alcanza en muchos casos hasta el 50% en personas que viven con HIV. El estándar de cuidado actual, aunque basado en guías internacionales, a menudo parece insuficiente ante la agresividad de la infección del sistema nervioso central. Durante años, la comunidad científica ha postulado una teoría elegante. Si la rifampicina es la piedra angular del tratamiento, pero su penetración en líquido cefalorraquídeo es de apenas 5% respecto a los niveles plasmáticos, podríamos salvar vidas simplemente aumentando la dosis. Hoy analizamos el ensayo Harvest, publicado en el New England Journal of Medicine, un estudio fase 3, multinacional y doble ciego, que buscó responder esta pregunta de manera definitiva. ¿Lograron las dosis altas de rifampicina cambiar el curso de la enfermedad o nos encontramos ante una nueva paradoja terapéutica? Para entender por qué el estudio Harvest es vital, debemos comprender la farmacocinética de nuestra arma principal. La rifampicina es esencial, lo sabemos porque la mortalidad se dispara en casos de resistencia a este fármaco. Sin embargo, su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica es notablemente pobre. Bajo las dosis estándar de 10 miligramos por kilogramo de peso, la mayoría de los pacientes presentan niveles indetectables de rifampicina en su líquido cefalorraquídeo. Esta falla de entrega del fármaco, por decirlo de alguna manera, ha sido la sospecha principal detrás de los malos desenlaces clínicos. La justificación de este ensayo no surge de la nada. Antes del Harvest teníamos señales mixtas. Entre ellas las más importantes, ensayos de fase 2, 4 estudios previos demostraron una relación clara entre dosis y exposición. A mayor dosis oral, mayores niveles tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo. También tenemos el antecedente de Indonesia. Un metaanálisis de ensayos, fase 2, sugirió que una dosis de 30 miligramos kilogramo podría asociarse con un 40% de mayor supervivencia a los 6 meses. Además tenemos el contraste de Vietnam. Un estudio masivo con 817 pacientes probó una dosis de 15 miligramos kilogramo, un aumento modesto, y no encontró ningún beneficio. Ante esta incertidumbre, señales de éxitos en dosis muy alta pero fracaso en dosis intermedias, el equipo de Harvest, liderado por investigadores como David Meyer y Fiona Creswell, diseñó el ensayo clínico definitivo para probar si 35 miligramos kilogramo de peso era la clave del éxito. El rigor metodológico es lo que separa una observación anecdótica de un gol estándar. El estudio Harvest fue un ensayo fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. El estudio se llevó a cabo en 9 hospitales distribuidos en 3 países con alta carga de enfermedad: Indonesia, Sudáfrica y Uganda. Se buscó reclutar a 500 adultos mayores de 18 años con sospecha de meningitis tuberculosa. Los criterios de inclusión fueron estrictos: confirmación microbiológica, vía GeneXpert, cultivo o aciloscopía en líquido cefalorraquídeo, o casos clasificados como probables o posibles basados en hallazgos clínicos y anomalías en el líquido cefalorraquídeo. Se excluyeron pacientes con hipersensibilidad al fármaco, aquellos que ya habían recibido más de 5 dosis de tratamiento antituberculoso previo o aquellos con infecciones neurológicas confirmadas distintas a la tuberculosis. ¿Cómo se administró la dosis alta? Los participantes fueron asignados en una proporción 1:1 a 2 grupos durante las primeras 8 semanas de tratamiento. El grupo de dosis alta recibió una dosis total acumulada de aproximadamente 35 miligramos kilogramo día de rifampicina oral. Grupo de dosis estándar recibieron tabletas estándar de combinación de dosis fija, más placebo idéntico en apariencia a las tabletas adicionales del otro grupo. Después de las 8 semanas iniciales, ambos grupos continuaron con la terapia estándar durante el resto del curso de 9 a 12 meses. Es importante notar que el 94.8% de los pacientes recibió glucocorticoides adjuntos siguiendo las guías internacionales. Además, en relación a la aleatorización, fue estratificada por centro de estudio, estado de HIV y severidad de la enfermedad según la escala del Medical Research Council. Grado 1, alerta; grado 2 o 3, función neurológica disminuida. El seguimiento fue exhaustivo: monitoreo diario en el hospital y luego visitas en las semanas 2, 4, 8, 12, 18, 24, 36 y 52. Ahora entremos al núcleo del estudio. Entre marzo del 2021 y julio del 2024, 529 adultos fueron aleatorizados. Tras excluir a 30 que no cumplían los criterios post-aleatorización, la población por intención de tratar fue de 499 pacientes, 249 en el grupo de dosis alta y 250 en el estándar. Y ahora bien, con respecto al perfil del paciente basal, los grupos estaban bien balanceados. La mediana de edad era de 37 años, el 60.9% vivía con HIV y el 85.8% tenía un diagnóstico de meningitis tuberculosa definitiva o probable.
Un dato crítico es que más del 60% de los pacientes presentaban una severidad de grado 2 al ingreso. Y ahora bien, en cuanto al desenlace primario evaluado por la mortalidad a los 6 meses, aquí es donde los resultados desafían la hipótesis inicial. En el grupo de dosis alta murieron 109 de 249 participantes, una estimación de Kaplan-Meier de 44.6%. En el grupo de dosis estándar murieron 100 de 250 pacientes, la estimación de Kaplan-Meier de 40.7%. El hazard ratio fue de 1.17 con un intervalo de confianza de 95%, de 0.89 a 1.54, con un valor de P de 0.25. No hubo evidencia de beneficio, de hecho, la curva de mortalidad fue numéricamente superior en el grupo de dosis alta, aunque sin alcanzar significancia estadística para daño, no se pudo descartar un efecto perjudicial. Cuando evaluamos el tiempo hacia el desenlace, un hallazgo inquietante fue la velocidad de la mortalidad. Entre quienes fallecieron, la mediana de tiempo hasta la muerte fue de solo 13 días en el grupo de dosis alta, comparado con 24 días en el grupo estándar. Las dosis altas parecían acelerar el desenlace fatal en los pacientes más vulnerables. Cuando hacemos el análisis de los subgrupos, dos grupos preespecificados mostraron un riesgo de muerte significativamente mayor con dosis altas, con un hazard ratio de aproximadamente 2. En primer lugar, tenemos los pacientes con HIV que ya recibían terapia antirretroviral al momento de la presentación. Y por otro, tenemos a los pacientes con recuentos bajos de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, dado por menos de 5 células por mililitro cúbico, lo que sugiere una respuesta inmune deficiente o anérgica. Además, cuando hacemos el análisis de seguridad y eventos adversos, nos damos cuenta que aunque no hubo señales de toxicidad letal por el fármaco, sí hubo diferencias notables. En relación a neumonías por aspiración, fue significativamente más común en el grupo de dosis alta, 6.4% versus 1.6% con una P de 0.006. Hepatotoxicidad de la lesión hepática inducida por fármacos ocurre en el 8% del grupo de dosis alta frente al 4.4% del estándar. Y en relación a la bilirrubina, las elevaciones de bilirrubina total grado 3 y 4 fueron más frecuentes con la dosis alta, 9.6% versus 3.6%, probablemente debido a la inhibición del flujo de la bilis. Este es el momento de la reflexión académica. Si los estudios previos sugerían éxito porque Harvey falló, los autores proponen dos teorías fascinantes que todo clínico debe considerar. En primer lugar, tenemos la interacción con los glucocorticoides. La rifampicina es un potente inductor enzimático del citocromo P453A. Se sabe que la dosis de 40 mg por kilogramo de peso de rifampicina puede reducir la exposición a fármacos como la dexametasona en un 38% más que la dosis estándar. Es posible que, al dar más rifampicina, hayamos perdido el efecto del esteroide adjunto, dejando al paciente sin la protección antiinflamatoria necesaria para sobrevivir a la respuesta inmunológica en el cerebro. Esto se alinea con el hecho de que el exceso de mortalidad fue mayor en pacientes VIH negativos, que son quienes más se benefician de los corticoides. En segundo lugar, tenemos la paradoja de la muerte bacteriana rápida. Una segunda teoría es que matar a las micobacterias demasiado rápido con dosis altas de rifampicina podría liberar una cantidad masiva de antígenos, desencadenando una reacción inmunológica perjudicial y desregulada en el sistema nervioso central. Esto explicaría por qué los pacientes que ya tomaban TAR y por ende tenían un sistema inmune más capaz de reaccionar, tuvieran peores resultados con la dosis alta. Y ahora bien, hablando de fortalezas y limitaciones, el estudio Harvest tiene fortalezas incuestionables. Su diseño ciego, su alcance multinacional en 2 continentes y una retención de pacientes casi perfecta. Sin embargo, presenta limitaciones. 1. Muestreo de líquido cefalorraquídeo limitado. No se pudo realizar un seguimiento longitudinal de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo para entender mejor los mecanismos inmunológicos. 2. Potencial de error diagnóstico. Aunque el 80% de casos eran definitivos o probables, el diagnóstico de meningitis tuberculosa siempre conlleva un margen de error. Y para concluir, ¿qué nos llevamos hoy a la clínica desde Gold Standard? El ensayo Harvest es un recordatorio de que en medicina más no siempre es mejor. A pesar del atractivo farmacocinético de aumentar la dosis de rifampicina para vencer la barrera hematoencefálica, la realidad biológica del paciente con meningitis tuberculosa es mucho más compleja que una simple ecuación de concentración del fármaco. Y como conclusiones claves para tu práctica, no se recomienda el uso rutinario de dosis de 35 mg kilogramo de peso de rifampicina oral para pacientes con meningitis tuberculosa. No mejora la supervivencia y podría ser perjudicial en ciertos subgrupos. Vigilancia en pacientes con VIH y TAR. Estos pacientes parecen tener un riesgo incrementado de desenlaces adversos con regímenes intensificados, posiblemente por una respuesta inmunopatológica. Y también la importancia del ensayo clínico.
modelos animales habían mostrado beneficios claros de la dosis alta, pero los humanos somos diferentes. Los ensayos aleatorizados como Harvest son la única forma de evitar prácticas ineficaces o peligrosas. El futuro podría estar en regímenes libres de rifampicina con mejor penetración cerebral o en estrategias dirigidas al huésped, como la aspirina o antagonistas del TNF como infliximab para controlar la inflamación. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Recuerda que la medicina basada en evidencia es un camino continuo. Si este análisis te ha sido útil para tu práctica, suscríbete y comparte. Esto fue Gol Estándar de la revista A la Práctica. Nos vemos en la próxima edición.